Hola, buenas tardes. Mi nombre es Olivia Enríquez y soy monitora de la Corporación Cultural de la Municipalidad de Puente Alto. Y hoy día vamos a trabajar en la clase número 17. Les quiero comentar primero que vamos a ver terminado nuestro trabajo de micromosaico, en donde estuvimos viendo una imagen de un pajarito, una loica, y ahora lo vamos a ver terminado con un fondo en 2 tonos, eh, y posteriormente vamos a trabajar eh, sobre una forma de cerámica o greda realmente, y esa la vamos a decorar. Y lo interesante de esta forma es que es curva, entonces ahí vamos a volver a repasar cuando nosotros tenemos una superficie curva, cómo colocar las piezas y de qué tamaño tienen que ser estas piezas para que el trabajo quede con una buena, con toda la superficie bien, sin que existan algunos tipos de baches para poder hacer esta curvita, ¿ya? Entonces lo primero que vamos a hacer ahora, quiero mostrarles a ustedes cómo quedó el trabajo de la loica. Si ustedes lo ven, ahí tenemos toda la zona del pechito en un tono rojo y con algunas aplicaciones en unos tonos más claros. Y acá tenemos todo lo que es el resto del cuerpo, asemejando las alitas y un poco del cuerpo en tonos grises. Lo mismo acá con el tema de la colita y las patitas y las garras de nuestro pajarito. Entonces, en este caso, recuerden ustedes que para trabajar sobre por ejemplo, las alitas, ustedes para hacer esa forma de pluma tienen que trabajar con piezas muy pequeñitas, lo más delgaditas posible, y las van metiendo una al lado de la otra, haciendo, por ejemplo, aquí se ve bastante clarito cómo se van colocando las piezas y van coincidiendo y entremezclando unas con otras, ¿ya? Ahí se ve bastante bien. Y acá en esta zona de aquí también lo mismo, se van metiendo las piezas unas encima de la otra y ustedes le van colocando algunos tonos bien distintos, por ejemplo estas blancas, estas negras, para ir dándole algún movimiento a las alas, ¿ya? Y aquí lo otro importante es que tanto el ojito va como en una pieza completa, y acá esta curva que tratamos de hacerla en un tono blanquito para que se pueda notar bien que esta es la zona del ojo. Y por otro lado tenemos el piquito que también se hizo en 2 piezas enteras en forma de triángulo con una pequeña hendidura ahí que sale más o menos a la altura del ojito, ¿ya? Entonces así es como quedó nuestra loica. Y para terminarla yo estoy utilizando un fondo en 2 tonos. Una parte acá abajo que es en un tono verde, así como que no es un verde liso, sino que con textura. Y digamos un poquito más abajo de la mitad del trabajo, ahí lo vemos con mayor detalle, este tono verde, pero que tiene unas pequeñas manchitas de color amarillo, ya que le da otro realce a toda la figura de la loica. Y hacia arriba estamos utilizando un tono azul con distintos también algunas estas áreas de acá un poquito más claras, como para que no se vea tan plano. En el fondo es la parte del cielo. Y las muestras aquí, o sea, las piezas están solamente superpuestas. En este minuto no están pegadas porque en la medida en que vayamos pegando una a una,
la idea es que ustedes lo que vayan haciendo es que vayan coincidiendo, que vayan calzando todas las piezas. Esa es la idea. Entonces yo las fui colocando de manera que al momento de pegarlas, ustedes puedan ir revisando, de repente pueden sacar una pieza de un lugar y la ponen en otro lugar, dependiendo de cómo se vaya viendo el trabajo, ¿ya? Y también otra cosa interesante aquí es que ustedes pueden trabajar con distintos tonos de azul, de manera de darle más realce a la zona del fondo del trabajo. Todas estas piezas del fondo están lijadas, ¿ya? Entonces es bastante trabajo, dado que son bastante chiquititas las piezas, pero en realidad el trabajo, una vez que esté fraguado, va a quedar bastante más como bien terminado, ¿ya? Entonces les quería mostrar cómo está quedando este pajarito, y la próxima semana les voy a mostrar el trabajo ya terminado y fraguado también. Entonces la idea sería que revisáramos con harto detalle cómo quedaron dispuestas todas las piezas alrededor del cuerpo del pajarito, ¿ya? Bueno, cuando uno trabaja este tipo de mosaico, que es en el fondo micromosaico, se genera mucho material fino, mucho molido. Por ejemplo, hay piezas como estas, ¿ya? En donde nosotros se genera mucho material. Acá, por ejemplo, tenemos otro material mucho picado y que se produce cuando nosotros trabajamos este tipo de técnica de micromosaico. Fíjense acá también, mucho material picado. Aquí también. Entonces, ¿cuál es una forma que tenemos para poder rescatar mucho material? Es en algunos casos trabajar, por ejemplo, en superficies curvas, como este huevito que es de greda. Entonces, estos materiales que sobran de estos trabajos así, nosotros los podemos utilizar para hacer una intervención sobre este tipo de superficies, ¿ya? Y lo interesante acá es que nosotros para pegar una pieza de cerámica sobre este tipo de material, o por ejemplo así en greda, como este pequeño macetero, nosotros tenemos que pegarlo con becrón. Y el becrón, para que ustedes sepan, es un cemento que ustedes lo pueden comprar como pasta, que ya viene listo, llegar a revolverlo y empezar a usarlo. O bien lo pueden comprar en polvo y ustedes van preparando la pasta en la medida en que lo vayan necesitando. Yo en este caso tengo uno en pasta que ya está preparado y que, si ustedes lo ven, tiene ese aspecto. Yo lo tenía bastante seco o muy pastoso, entonces le puse un poco de agua para que quedara un poquito más líquido para trabajarlo, para pegar. Entonces, cuando yo quiero pegar en superficies como greda o como cemento, yo tengo que trabajar con becrón para que quede bien pegado, ¿ya? Y lo otro interesante que pasa con los azulejos, tenemos distintos tipos de azulejos. Lo normal que uno trabaja es con este en vez del azulejo. Es como lo más típico que uno encuentra, ¿cierto? Pero este tiene la dificultad de que es muy poroso y se pierde bastante material. Queda como cuando uno lo corta, queda más o menos con mucho material así muy picado, ¿ya?
Existen otras cerámicas que son de mejor calidad, como estas, por ejemplo, en este tono amarillo, y que son lisas. No es tan fácil de encontrar, pero les puedo decir que estas tienen una mejor calidad. O sea, para cortar, por ejemplo, si yo quiero cortar un pedazo, el corte, si ustedes se fijan, es mucho más preciso, es mucho más seco y no tiene tanta irregularidad. Si yo corto esta, por ejemplo, fíjense cómo se parte muy distinto y por la porosidad que tiene esta cerámica, ¿ya? Así que ojo, de repente cuando ustedes vayan a comprar cerámica, fíjense cómo es el embés de la cerámica. Si es lisa, se van a ir a la segura de que es una cerámica o azulejo de muy buena calidad, ¿ya? Entonces ahora lo que nosotros vamos a hacer con todo este residuo que queda cuando nosotros trabajamos micromosaico, en este caso, lo vamos a utilizar, lo vamos a reciclar con estos trabajos en forma curva, ¿ya? También lo podemos hacer en superficies lisas como una madera, ¿cierto? Y trabajando piezas muy chiquititas para poder de alguna manera reutilizar todo este material. Entonces hoy día vamos a hacer el método directo, ¿cierto? Para trabajar sobre esta superficie redondeada en este huevito, y la diferencia es que lo vamos a pegar con Becrón, ¿ya? Bueno, por ejemplo, el Becrón que yo les comento como pegamento es una marca. También existe la Topex, ¿ya? Normalmente lo que uno usa, o sea, lo que debería decir es un adhesivo en pasta, como lo que dice acá. Adhesivo en pasta, y normalmente se utiliza el Becrón AC. En los mosaicos del metro se trabajó con este adhesivo Becrón, pero el AD. Y el AD tiene la particularidad de que es un adhesivo que es muy potente en el sentido de que se utiliza para exteriores. Entonces puede soportar calor, puede soportar frío, lluvia, ¿ya? Entonces ese es el beneficio que tiene de utilizar el Becrón AD cuando ustedes quieren, por ejemplo, hacer una intervención en una zona al aire libre, ¿ya? Entonces, esta es la tineta que uno puede utilizar para trabajar con este tipo de superficies, ¿ya? En este caso vamos a trabajar con una greda en el fondo, ¿ya? Entonces de esta yo saqué un poco de este adhesivo para trabajar nuestro diseño. Bueno, como les comenté, entonces vamos a trabajar un diseño libre, ¿cierto? No vamos a hacer ningún tipo de figura especial, como por ejemplo lo que hicimos acá, que el grado de detalle es muy importante. Aquí solamente vamos a ir haciendo un diseño libre, y lo primero que uno en superficies curvas, como yo se los había comentado en algún otro momento, es trabajar con la pieza sobre una superficie, porque si ustedes lo dejan así se les va a empezar a mover, se les van a caer las piezas, se les van a correr. Entonces es importante que quede bien sujetado este huevito en este caso, o cualquier superficie redonda que tengamos, y ahí comenzar a pegar, ¿ya? Lo importante que hay que considerar para superficies redondeadas como esta es que las piezas que nosotros vayamos a utilizar tienen que ser chiquititas y que tienen que calzar perfecto en la superficie que ustedes en donde uno va a pegar, ¿ya? No les puede quedar bailando la pieza, sino que tiene que calzar perfecto. Por ejemplo, aquí miren,
aquí como que queda raro. Entonces esta pieza, si yo la quiero poner acá, necesariamente la voy a tener que cortar en dos, ¿ya? Entonces aquí yo, rescatando, ¿cierto? De todo lo que me quedó de estos trabajos, he ido rescatando algunas piezas para poder empezar a pegarlas sobre nuestro huevito. Por ejemplo, esta, que calza perfecto y que se adhiere toda la superficie de la pieza, tiene que adherirse completamente en la superficie de nuestro huevito. Entonces esa es la idea de hoy día, de hacer este diseño libre sobre este huevito, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a ir pegando piezas, vamos a ir combinando distintos colores de las piezas y ahí se va a ir formando nuestro propio diseño libre, ¿ya? Y ahora entonces vamos a utilizar normalmente uno usa un cuchillo y lo deja solo para trabajar esto. Lo mezclamos así para que quede bien homogéneo, ¿ya? Porque esto normalmente tiende a resecarse. Siempre hay que mantenerlo con una delgada capita de agua. Una vez que uno lo usa, le pone una capita de agüita muy pequeñita y lo cierra, ¿ya? Porque esto puede utilizarlo hartas veces uno en distintos trabajos. Entonces vamos haciendo este trabajo de aplicar el Vectrón y lo pegamos ahí. Y les aseguro que una vez que esto quede pegadito, esto no se va a salir con nada. Y así vamos a ir colocando las piezas siempre teniendo bien presente de que tienen que calzar completamente, ¿ya? Eso es lo más importante en el trabajo de superficies curvas, en que aquí, y lo bonito también es que uno puede ir combinando distintos colores, y acá también le vamos a dejar un espacio entre cada una de las piezas, ¿ya? Porque después cuando fraguemos se va a resaltar mucho estos colores, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, le vamos a poner un triángulo, ¿ya? O acá, que coincidan, ojalá, la pieza completa aquí, ¿ya? Ustedes ya saben esto, de que tienen que ir haciendo este trabajo. Mira, ya se me corrió, como de un verdadero puzzle entre una pieza con la otra, al revés, aquí, ahí. Entonces vamos pegando las piezas ahí. Esto también, en muchos casos uno trabaja con la pinza también, para ahí podemos poner esa. Ahí. Siempre tienen que asegurarse de que calce. Aquí este es del mismo color. Entonces ahí uno también puede trabajar con piezas delgaditas, alargadas. Y también puede, no hay problema. Así que, y ahí uno va formando el diseño que ustedes quieren. También pueden trabajar cualquier diseño, pueden ser flores, puede ser cualquier figurita, pero la figurita puede ser la figura grande, pero tiene que ser con piezas chiquititas. O pueden ser, por ejemplo, florcitas muy pequeñitas, ¿ya? Esa es como la idea de trabajar con estas superficies curvas. Ahí, por ejemplo, miren, fíjense que yo estoy haciendo un rompecabezas aquí,
en donde esta superficie que va en esa dirección, esa cara, se junta con otra pieza en la misma dirección, para que hay un cierto orden ahí en cómo se van colocando las piezas. Ahí. Y después ustedes las van combinando para que vaya tomando ya más armonía en el trabajo. Ahí. Bueno, miren, aquí, por ejemplo, ya se está de a poquitito formando nuestro diseño libre, pero si ustedes se fijan, si yo pongo esta pieza acá, empiezo a generar una línea, ¿ya? Así, en este lado, si se fijan acá, si yo pongo la pieza aquí, ahí, se empieza a formar esta línea. Y les quiero mostrar, por ejemplo, que a veces esto va a quedar siempre a criterio de lo que ustedes quieran hacer. Pero muchas veces, por ejemplo, como pasó en uno de los trabajos que hicimos al inicio del curso, al inicio de los videos, aquí, por ejemplo, se mantuvo la línea. Si ustedes se fijan acá, aquí se rompió un poquitito. Y la verdad es que no queda tan orgánico, así se ve como muy, muy, ¿cómo les digo? Poco orgánico en el sentido de que las piezas están demasiado parejas, ¿ya? En cambio, por ejemplo, si ustedes tienen este otro diseño, aquí ustedes se fijan que no hay ninguna cerámica que tenga algún orden, ¿ya? Están todas en distintos formas, ¿cierto? Distintas, hay cuadrados, hay triángulos, hay rectángulos, y ninguna sigue una línea, sino que está todo desordenadamente orgánico, están puestas las piezas. Por ejemplo, en esta zona de acá también, ¿ya? A eso quiero que le pongan atención de la forma en cómo ustedes van a pegar las piezas. Si mantienen una línea o si quieren hacerlo de manera mucho más orgánica, ¿ya? Esa es como la idea. Entonces, en nuestro trabajo, nosotros podríamos, por ejemplo, colocar esta pieza y vamos a cortar la línea aquí. Esta línea que se generó acá, la cortamos y colocamos esta pieza un poco más abajo. Entonces ahí el trabajo va tomando una forma más orgánica, ¿ya? Eso, de todas maneras, creo que queda al criterio de ustedes. Porque lo otro que pueden hacer también, ahí, lo otro que pueden hacer es completamente ir dando la vuelta en líneas con piezas relativamente del mismo tamaño. Eso puede ser. Pero también queda demasiado ordenado. Entonces, ahí eso es un comentario que les puedo hacer ahí. Y fíjense ahí cómo puede quedar esta pieza de esa forma. Entonces vamos rompiendo las líneas, pero manteniendo el orden. Por ejemplo, esta siempre tiene que quedar paralela a la que va al lado, paralela a la que va acá, paralela a la que va acá. Pero si nosotros lo vemos como un conjunto, esto es orgánico, pero no tiene no hay líneas rectas en el diseño, ¿ya? Si se fijan entonces, en esta intervención cortamos todas las líneas. Aquí, por ejemplo, tenemos tres piezas o 4 piezas que hicieron esta línea. Pero ya para hacerlo más orgánico el trabajo, rompimos todo eso. Entonces nos desordenamos un poco acá, pero manteniendo siempre, digamos,
colocando las piezas en forma paralela a cada cara, ¿ya? Entonces vamos a continuar. Lo otro importante es que vayan combinando los colores de manera de que se vaya formando el diseño sea bonito, sea colorido, ¿cierto? Y que una vez que nosotros pongamos el fragüe, se va a ver mucho más, las tonalidades de los colores se van a ver mucho más fuertes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podemos colocar esta pieza aquí. Si la ponemos aquí, si se fijan ustedes, vamos a seguir la línea, ahí por ejemplo, pero se rompe acá con esta pieza. Entonces, ahí como que se ve más desordenado, pero es mucho más armónico, más orgánico el diseño, ¿ya? Así que vamos a poner esta pieza en este lugar. Bueno, aquí por ejemplo vamos matizando un poco las tonalidades. De repente podemos colocar un celeste por este lado y ahí ustedes van combinando los colores. Ya eso es importante que lo vayan chequeando dependiendo de la cantidad de piezas que tengan y en los colores que tengan. Entonces hacer una bonita composición de colores. Ahí por ejemplo, se fijan que ya perdimos un poco las líneas rectas, entonces ya empieza a verse mucho más orgánico el trabajo. Y ahí vamos combinando los tonos, ¿ah? Por ejemplo, yo tengo en este caso pocas tonalidades, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, los rojos, los naranjas le dan mucha más fuerza a la intervención acá. Este tono lo tengo bastante. Por ejemplo, todo este material que me sobró tiene bastante de este tono así medio café claro, que es bastante, digamos, tiene poco peso en color. Entonces tengo que aprender o ir mezclando los colores que hay. Bueno, aquí entonces vamos avanzando con nuestro trabajo y lo interesante también es que tengan presente que si tienen poquitos tonos, ustedes van organizando los colores, ya para que no les vayan a quedar, por ejemplo, muy juntos, algunos tonos, por ejemplo, más cálidos. Ahí tienen que ir jugando un poquito con la combinación de los colores que tienen. Y así, por ejemplo, aquí los blanquitos, si está aquí en un lado, ustedes lo tratan de ubicar en el lado opuesto, ¿ya? O acá, por ejemplo. Lo mismo los celestes, los pueden ir colocando en distintos lugares para que quede bien combinado las tonalidades, ¿ya? Entonces vamos a poner este blanquito por acá. Está bastante líquido mi mezcla. Ahí. Y vamos a poner este celestito, que es muy lindo este tono. Lo vamos a poner por acá. ¿Ya? Ahí. Entonces ahí ustedes van combinando. Bueno, eso es un poco lo que quería compartir con ustedes hoy día, de cómo ir armando esta intervención en superficies curvas. Tienen que ser con piezas relativamente chiquititas, digamos que puedan ser pegadas completamente en la superficie. No puede quedar suelta la pieza porque si no se les va a caer de alguna manera. Y lo importante también es que en este tipo de superficie habría que trabajar con adhesivo en pasta,
¿ya? Y que lo normal es, como les comentaba anteriormente, trabajar con la marca Becron AD, que es lo que es bastante resistente al exterior, o el AC, que es lo típico que usan, por ejemplo, cuando arman los pisos en las casas, por ejemplo. Así es que espero que les vaya muy bien. Muchas gracias por ver este video y nos estamos viendo la próxima clase. Que estén muy bien y cuídense mucho. Chao.